amén, amén. Bueno, amados, pues vamos al alimento ahora sí, ¿verdad? El Señor nos quiere ahora dar de su palabra para que podamos tú y yo estar fortaleciéndonos. Es importante alimentarnos con su palabra, con una sana doctrina, que es lo que pues nos inculcó nuestro amado hermano pastor Salvador, que lo recordaremos, ¿verdad? Y que estaremos nosotros haciendo ahora nuestra carrera, cada uno, seguimos haciendo cada uno, estando firmes en el Evangelio de la Fe, para en algún día encontrarnos con Él, ¿verdad? Y volvernos a abrazar y a vernos apapachar, pero pues también Él de alguna manera nos enseñó ese legado de estar siempre en la palabra de Dios y sobre todo en la sana doctrina de la palabra de Dios, que podamos ser cristocéntricos, ¿verdad? Que podamos nosotros estar poniendo nuestra base siempre en las escrituras, en la parte de estar escudriñando el Evangelio, la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver hoy un tema que es importante que nosotros lo veamos. Y te quiero de alguna manera, el Señor me puso este tema porque tú sabrás que estamos entre semana, lo he compartido en una reunión entre pastores y la verdad me he sorprendido de tantos problemas, ¿verdad?, que está enfrentando hoy en día la iglesia del Señor. La iglesia en general, no estamos hablando solo de fraternidad cristiana, sino muchas iglesias, ¿verdad? Que con esto, sobre todo aquí en la Ciudad de México, gloria a Dios por nuestros hermanos de Viviendo Bajo la Gracia que pueden todavía estar reuniéndose en presencial, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Que pueden tener esa oportunidad, pero hay otras iglesias, la mayoría de las iglesias, sobre todo aquí en Ciudad de México, no podemos abrir. Y bueno, pues también a lo mejor si tuviéramos un lugar propio sí lo podríamos hacer, arriesgándonos, ¿verdad? Pero de alguna forma pues también no tenemos un lugar nosotros, en nuestro caso nuestra iglesia propio es renta y bueno, pues necesitamos de un tercero y no podemos ponerlos, ¿no?, también en ellos en problemas. Entonces en el amor del Señor he visto que la iglesia ha estado pasando con muchos problemas y eso ha desatado un problema muy grande, que es un enemigo silencioso se está levantando en la iglesia del Señor. Y no estoy hablando ahorita de Satanás, bueno, sé si siempre ha estado, ¿verdad? Dando por ahí como león rugiente, estando ahí a ver, viendo quién devora, quién destruye, quién mata. Pero estamos hablando de un enemigo silencioso que nosotros permitimos que se levante primeramente como congregación y también en una vida personal, en una responsabilidad que tenemos tú y yo y que se va levantando sigilosamente, y ese es el enfriamiento espiritual. Es un enemigo silencioso que está en las iglesias, incluyendo a pastores, los ha enviado a un enfriamiento, a un estado de temor, inclusive es una de las consecuencias que va llevando de que sin querer, ¿verdad? Sin nosotros, bueno, de alguna manera pues sí tiene que ver que tú quieras, ¿verdad? Pero que pues, te esfuerces, pero que se va metiendo, que se va colando, y que si nosotros no tenemos esa alerta de detectar son los primeros de primero de detectar que nos está pasando esto y arrepentirnos, y entonces pues nos vamos a ir cada vez metiendo más en este enfriamiento. Entonces me impresiona saber que muchos pastores que hemos estado orando, y no es de alguna forma para decir que nosotros estamos bien y que pues enjuiciar, no, porque lo que te quiero transmitir es de que
a un pastor, a un ministro de Dios, si esto llega a suceder, imagínate a los que son nuevos en la fe, imagínate a los que no están tomados fuertemente de la mano del Señor y que se han alejado, se han enfriado un poco. Entonces todos podemos estar en riesgo, y por eso esta alerta de este mensaje que con amor el Señor nos quiere dar para alertar a su pueblo, para que no caigamos, para que y si estamos en esa área, poder nosotros ser los primeros en reconocer por el Espíritu Santo, que nosotros reconozcamos que estamos fríos, que me he enfriado, que he perdido mi primer amor, y que es ahora el tiempo, ya no hay mucho tiempo, ahora es el tiempo nuevamente de avivar, de estar nuevamente buscando con pasión a nuestro Señor, buscando las cosas de Dios. Entonces, yo te quiero externar esa cuestión que está en mi corazón de preocupación, porque pastores, ¿verdad?, dicen que tienen temor a morir, que están sumergidos en depresión, en temor, y eso nos debe de estar nosotros de alguna manera despabilando, de una forma que nosotros podamos estar reaccionando a que nosotros debemos de estar en el fuego de Dios y no caer en donde el enemigo quiere ponerte, que es en un temor, en una depresión, en un enfriamiento total. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno, pues las iglesias se han quedado muchos sin pastor, porque han fallecido y no han sido preparados otros hermanos que puedan llevar, ¿verdad?, la iglesia. La iglesia no es de un pastor, no es de una persona en sí. La iglesia, yo les he compartido, amados hermanos, que somos todos debemos de tener la capacidad de seguir, a pesar, es como una empresa, si muere un dueño, la empresa debería de seguir, pero aquí estamos hablando del reino de Dios, y aún con mayor razón tendríamos nosotros que permanecer, y si alguien falta, y que pues estemos listos para partir con el Padre, pero que otro tome, y que sigamos la iglesia unida, que sigamos la iglesia levantada en un solo sentir, en un solo para nosotros hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda, que es estar cuidando sus ovejas, estar trayendo almas al Señor, para que pronto el Señor venga, pueda llevarnos y podamos cumplir, ¿verdad?, esa meta, y que muchos no se pierdan. Entonces, amado, por favor te pido que vayamos a la palabra de Dios y empecemos el tema con una palabra que está en segunda de Timoteo, capítulo 1, del 3 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Aleluya, gloria a Dios. Padre Santo, te alabamos. Y dice la palabra de Dios, si ya lo encontraste, dice el Señor: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sé que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Amén, aleluya, con esta palabra preciosa, poderosa, tremenda. Y este día, amados, precisamente como les comentaba, tenemos que reflexionar sobre ese enemigo muy sutil que está afectando a la iglesia. Y no solo quiero
referirme, como te comenté, como a la institución, sino en la forma individual que cada uno conformamos el cuerpo de Cristo. Cada creyente que conforma ese cuerpo es aquel, ¿verdad?, en el cual tenemos nosotros que reflexionar y hacer una examinación, que el Espíritu Santo ponga en ti su palabra, su voz, y que pueda Él de alguna manera ser nuestro termómetro. Este enemigo, amados, es el enfriamiento espiritual. ¿Y qué es el enfriamiento espiritual? Bueno, el enfriamiento es descuidar ese fuego, como lo acabamos de leer, del don de Dios en nosotros. Es descuidar poco a poco nuestra comunión con Dios. Es descuidar esa salvación gloriosa que Cristo conquistó en la cruz por ti y por mí. Entonces tenemos que tener claro, amado, que este enfriamiento espiritual en la iglesia y en cada creyente es tan sutil que va ganando terreno poco a poco. Es como la humedad, ¿verdad? Le dejas que haya humedad en alguna pared, en el baño, ¿verdad? Y empieza él a ganar terreno poco a poco. Vamos, por favor, a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Ahorita vamos a regresar a segunda de Timoteo, perdón, no lo pierdas, pero te pido por favor que en tu Biblia vamos a Proverbios 24 y vamos a leer a partir del versículo 30 al 34. Y esto es lo que pasa, amados, cuando nos ponemos a dormir, a descansar, empezamos a dejar lo de Dios poco a poco, muy sutilmente. Ya no me dan ganas de orar, no tengo tiempo, tengo trabajo, necesito hacer estas cosas, ay no, mejor mañana. Y esas cositas que empezamos a hacer poco a poco, muy sutilmente, empieza a hacer algo que después puede venir a hacer una ruina en nuestra vida espiritual. Aquí en Proverbios 24, del 30 al 34, dice la palabra de Dios así: pasé justo al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Ese consejo, amado, que estamos hablando, que tú lo tomes, porque esa palabra es viva y eficaz. Y entonces nosotros ahora somos llamados a tomar ese consejo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: un poco de sueño, cabeceando otro poquito. Ay, como que mañana, ¿verdad? Al ratito lo hago, mañana oro, hoy no, ¿verdad? Hoy no voy a contestar a las hermanas, mañana sí. Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, o sea que te cruzas de brazos para dormir otro poco. No importa, ¿verdad? Después veo la prédica, aunque sea en vivo, después la veo. Y te cruzas de brazos, otro poquito, mejor un sueñito, hacer otras cosas. Dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, así vendrá de alguna manera esa pobreza espiritual. Y no nada más aquí está hablando, ¿verdad?, de lo material, si no trabajamos, sino que nosotros tenemos esa decisión de querer, ¿verdad?, como ese hombre perezoso que pasó junto a la viña del hombre falto de entendimiento, que empieza, ¿verdad?, a decir: bueno, pues voy a dormir otro poco. Dice la palabra aquí que empezarán a nacer espinos y crecerán, y entonces estarán apagando ese fuego de tu fe.
que va a empezar a cubrir toda tu faz y se va a ir desmoronando esa cerca, ¿verdad?, de piedra que te defendía, que te levantabas en fe, que creías, que estabas firme en el Señor, con confianza, con fe, con convicción, a orar, a estar en la brecha, estar ahí peleando, ¿verdad?, la batalla. Dice que se va destruyendo y ahora todo dardo del enemigo entrará fácil, toda duda, todo miedo, todo temor entra fácilmente porque está destruida tu cerca de piedra. Y entonces dice aquí que tomemos consejo, dice, porque un poco de sueño, cabeceando otro poquito, así como que bueno, después voy a la iglesia, ya iré a la congregación, por lo menos está más padre aquí, mira, en vivo, ¿verdad? O está más padre ver mañana la retransmisión, otro poquito, ¿verdad?, que cabecees y te cruces de brazos. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad, tu pobreza espiritual y tu pobreza como hombre armado, que te va a vencer, que es más fácil que te enseñoree de ti. Entonces, que te esclavice en el temor. Entonces, amado, si tú, ¿verdad?, has dejado de orar, has dejado de congregarte por alguna ocasión, has dejado de predicar, has dejado de compartir la palabra, aquí, ¿verdad?, dice aquí que lo viste y toma consejo. La hipotermia, amados, es el descenso. Si tú has escuchado a alguien que tuvo hipotermia, mucha gente después llega a morir de hipotermia. Y es el descenso de la temperatura, de acuerdo a lo que investigué, cuando desciendan a 30 grados bajo cero. Y esa hipotermia, amados, no aparece de manera inmediata, sino que poco a poco. O sea, no es algo que te dé de manera inmediata, sino que de forma gradual la persona, ¿verdad?, no estará entrando, y lo peor, que no se empieza a dar cuenta, ¿no?, que ya está a 0 grados, a -2, -4, -6, y sí va sintiendo un poquito de frío, pero todavía aguanto, y ya cuando tienes hipotermia ya es muy tarde. Y en lo espiritual exactamente pasa lo mismo, mi hermano. El enfriamiento espiritual no es algo que sucede de manera inmediata, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en nuestra vida, por lo cual muchos cristianos no nos damos cuenta que estamos en un proceso de enfriamiento espiritual, y lo grave es que después estés tan congelado que ni siquiera lo quieras reconocer. Que está tan congelada tu fe, tu corazón, tu discernimiento, que no tienes la capacidad de reconocer porque estás tan frío. Y aunque estamos, amados, aunque estemos congregándonos, aunque estemos sirviendo en algún ministerio, podrás estar a lo mejor en servicio, alabando al Señor, y podemos estar aún en proceso de enfriamiento espiritual. Y el peligro es que no nos damos cuenta. Y después, si no lo detectamos, ya después puede ser más doloroso, porque es más tarde. Y la iglesia de Jesucristo, amados, se encuentra actualmente distraída, totalmente sus ojos en todo esto que está sucediendo, y se ha levantado del COVID, está distraída con esto precisamente, con la crisis que está atravesando este mundo, y el enemigo está aprovechando toda esta situación para que él pueda apagar esa fe, ser reducida a lo más que se pueda, apagar tu creencia, apagar tu ánimo de orar, de buscar de Dios, por el miedo, porque te dice te vas a morir, te vas a contagiar, y tu abuelito y todo esto, y ahí nos trae. Y bien que lo ha aprovechado el enemigo. Vamos en la palabra
En Mateo 4:12, vamos a ir por favor a la palabra de Dios. Y dice Mateo 4:12. Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí en esta dice que la palabra nos dice que estaremos engañados, ¿verdad? De los enemigos. Dice que habrá gente que será engañada por 24:12. 24:12, que seremos engañados por falsos profetas, por falsos maestros, que sobre todo la maldad será multiplicada y por eso el amor de muchos se estará enfriando, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Mateo 24:12, ¿verdad? Que es lo que viene en los tiempos finales. Entonces, aquí es donde el Señor, ¿verdad?, nos anticipa eso. Mira, va a haber gente que el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Y bueno, pues sí, pero nosotros debemos, como hijos de Dios, tener presente, ¿verdad?, esa alerta que nos manda Jesús para que nosotros no seamos de esos que nos enfriemos. Y por eso es este mensaje. Que no seas de esos que donde el amor de muchos se enfriará. Y no solamente el amor, sino la fe. Que busquen a Dios. Porque si nosotros nos mantenemos en Cristo, que es el amor, pues entonces el amor no se apagará. No se puede enfriar si tú permaneces en el amor de Dios. Y esta pandemia efectivamente ha logrado que varios hijos de Dios su fe se congele. Estoy impactado por saber de esos ministros que están tan atemorizados. Y no los juzgo, sino al contrario, nos unimos en oración, en clamor, para que su fe no falte, para que su fe regrese, para que los levante. Pero la verdad, estoy tan sorprendido. Y si a eso le pasa a un ministro de Dios, como te decía hace ratito, a alguien que no esté firme en la fe, que de alguna manera esté recién convertido a Cristo, y que esté totalmente inmerso en ese miedo, y muchos hasta la depresión. O sea, por eso es importante, amado, no dejes de predicar, no dejes de compartir, no dejes que digas, ay, pues ahorita mientras pasa esto, ¿verdad?, me guardo, no, o sea, es tiempo de estar avivando, estar con el fuego, estar obrando para el Señor, estar activo, ¿verdad? Entonces, cuando después tienes frío, ¿qué haces? Haces ejercicio, haces movimiento, te mantienes activo. Eso es lo que tenemos que tú y yo estar haciendo en este momento. No estar encerrados, ¿verdad?, con nuestra boca cerrada, estando activos. Y no con eso, a lo mejor te digo, no salgas, ¿verdad?, a lo mejor a la calle, pero hay tantas cosas que puedes hacer. Hay tanto que puedes compartir por teléfono, por videollamada, hay tantas cosas. Ya tendremos a lo mejor la oportunidad de salir, de hacerlo presencial, pero en tu familia, en tu casa, tienes un culto de adoración, sirves al Señor, compartes la palabra, se toman una hora para leer en familia. Ahí no tienes pretextos. Ahí tendríamos nosotros que estar activos y fortaleciéndonos y haciéndonos ¿qué? Pues actividad para cuando alguien, ¿verdad?, está pasando por frío, pues tiene que estar haciendo alguna actividad. Entonces, es por eso, amados, que el apóstol Pablo le recomienda aquí, cuando empezamos en segunda de Timoteo, le recomienda que no permitiera ese enfriamiento en su vida, que avive ese, ¿verdad?, el don de Dios que había puesto en él. Y el primer don que Dios pone en nosotros es el de la fe. Amén. Entonces nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos mantener esa llama viva en nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy te dice Dios, amado, aviva el don, el fuego del don de Dios que está también en ti. Nosotros como cristianos tenemos que tomar ese consejo para preservar nuestra vida, nuestra salvación.
Y lo primero que tenemos, amado, que hacer es reconocer que ha habido un enfriamiento en nuestra fe. Si tú no reconoces que has tenido un enfriamiento, entonces preocúpate. En nuestra relación de Dios, si no ha habido un enfriamiento, si sigues igual de tu primer amor, gloria a Dios, te felicito, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero primero tú y yo tenemos que reconocer si ha habido un enfriamiento, si has dejado de buscar a Dios, si has dejado de servir a Dios por cualquier motivo. Pero si lo has hecho, deberíamos nosotros de reconocer que nos hemos enfriado, que hemos descendido un poco en la temperatura espiritual. ¿Cómo podemos nosotros reconocer que estamos enfriándonos? Primero quiero compartir 3 puntos principales. Son varios, pero como que estos son los principales que nos pueden decir si tú y yo nos hemos enfriado, si hemos descendido, ¿verdad? En nuestra relación con Dios, en nuestro servicio a Dios, en realmente interesarnos en las cosas de Dios. Y que el Espíritu Santo sea el que hable, no Ismael, sino que sea el Espíritu Santo el que nos convenza, el que nos hable, el que nos anime y nos saque. Amén. El primer punto, amado, que quiero compartirte hoy es: cuando alguien se está enfriando, entra una pereza y un desgano por las cosas de Dios. Así como leímos, ¿verdad? En Proverbios, de aquel hombre perezoso que dejó caer su cerca de piedra, que vio cómo se destruía, pero que cruzaba sus brazos, que veía cómo crecían los espinos, que veía, ¿verdad?, cómo de alguna forma la maleza se empezaba a estar llenando su casa, y eso producía que su cerca se fuera poco a poco cayendo. Así muchos cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca de nuestro espíritu. Y por eso, ¿verdad?, hay algo que más fácil nos mueva al temor, hay algo que nos mueva más rápido al miedo. Y eso es también parte de que hemos descuidado esa pereza y ese desgano, como decía aquí el proverbio, de las cosas de Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu lectura y la oración? Porque si piensas, amado, que solamente con estos mensajes dominicales tú vas a mantener ese fuego, de ahí te puedo decir que estás equivocado. Esto significa que otras cosas ¿verdad?, nos están cautivando, que otras cosas nos están absorbiendo el tiempo, nuestra energía. Y entonces, que buscar a Dios, que relacionarnos más con Dios en estos tiempos donde necesitamos hacer eso. Debemos estar, amados, alerta, porque Satanás pone en la mente en todos los cristianos frases como pues no vayas al culto, ¿verdad? No te conectes ahorita, después lo ves. Ahí cuando ya te duermas, tengas sueño, ahí lo ves. Ahí después oras, ahorita estás cansado, ¿no? Mira qué flojera leer la Biblia ahorita y luego ni le entiendes, entonces pues mejor. Entonces veamos lo que dice la palabra en cuanto nosotros no hacemos, ¿verdad?, lo que debemos hacer. ¿Qué dice Santiago 4:17? Dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Eso dice, ¿verdad?, la palabra. Si tengo el tiempo y los medios, si no tengo ningún impedimento, ¿verdad? Impedimento, pero voluntariamente tomamos la decisión de no hacerlo, o no oír, o no leer, entonces estamos ofendiendo a Dios.
estamos ofendiendo a Dios. Si tienes el tiempo, el medio, no tienes impedimento y no lo haces, estás ofendiendo a Dios. Es decir, estamos menospreciando, amado, la mesa de Dios que ha preparado para ti. Amados, después, un día, ¿verdad?, le escuché decir a mi cuñada que ella tomaba el termómetro de cómo estaba, ¿verdad?, algunos hermanos, si era por el WhatsApp, ¿verdad? Y aunque no tiene un termómetro, pero sí porque a veces, ¿verdad?, que no se comparte algún mensaje y ahí siempre son 2, 3 o 4 que tienen algo que bendecir y usa un texto. Ya ni decimos que abras tú la palabra. Es más, reenviar una imagen también después nos cuesta. Entonces, amados, desde ahí, ¿verdad? Es un detallito muy pequeñito, que no significa, ¿verdad?, que traes el fuego, ¿no? Pero desde ahí, ¿verdad?, se puede ver cómo estamos. De un decir un amén, un gloria a Dios, un aleluya, así sea. Dios te bendiga, Dios te va a sanar. Entonces, pero no. Entonces estamos menospreciando cada vez más la mesa de Dios que ha puesto, que ha preparado para ti. Vamos a leer, por favor, Malaquías. Vámonos a Malaquías rápidamente. Vámonos a Malaquías. Dice la palabra de Dios. Y en Malaquías vamos a leer, por favor, Malaquías capítulo 1 del versículo 6 al 7. Dice la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, a vosotros, a nosotros. Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre. O sea, si tú tienes, ¿verdad?, tus ojos en hacer otras cosas, si tú de alguna manera, como acabamos de leer, sabes hacer lo bueno, y lo bueno es ir a honrar al Padre, lo bueno es adorar al Señor, lo bueno es buscar de su palabra, lo bueno es leer de su palabra, lo bueno es estar discipulándose, lo bueno es estar orando, ¿verdad?, en la brecha de la oración, intercediendo, y dice, y no lo haces, le es pecado, ¿verdad?, como vimos en Santiago 4:17. Aquí dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué piensas que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Verdad? Qué fuerte aquí que pensamos que las cosas de Dios es despreciable, que ahorita no nos van a ayudar, que ahorita no es necesario, que ahorita mejor, ¿verdad?, mis ojos están en otras y mi tiempo está en otro lado. Dios aquí acusó, amados, a los sacerdotes de no haberlo honrado, y si oraban, les dijo aquí que hacían sacrificios, sí, hacían el servicio, sí, lo adoraban, sí, ahí con pan, pero inmundo, pero que no lo adoraban a Dios de una manera adecuada, ni buscaban a Dios de una manera sincera. Aquí es lo que está diciendo en este contexto el Señor, y se los está reprochando a los sacerdotes. El Señor les hizo ver que habían perdido su primer amor, que ya no había una honra ni adoración sincera. Ustedes pueden decir, pero pues es que ahí eran los sacerdotes. ¿Sí? Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A ti, ¿verdad?, con la sangre del Cordero te hizo rey y sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres sacerdote.
Por lo que en automático, amados, esta palabra te involucra a ti y a mí. Entonces, amados, cuando empieza a haber pereza por las cosas de Dios, desgano, empezamos, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que nos estamos enfriando. El segundo punto, ¿verdad?, que te quiero compartir el día de hoy es: aumenta nuestras quejas y disminución en el agradecimiento a Dios. Quiero, por favor, que vayamos a Números 14 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Y en Números 14, del 1 al 3, dice la palabra del Dios Altísimo así. Gloria al Dios Altísimo, aleluya. Entonces, Números 14 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y amado, he escuchado tantos reproches en lugar de buscar a Dios para misericordia. Tantas personas que he escuchado, ¿verdad?, que le reprochan a Dios y creen que Dios, ¿verdad?, se llevó, pues por culpa de Dios, su familiar partió. Por culpa de Dios, ¿verdad?, está toda esta crisis por culpa de Dios. Y ahorita mucha gente está diciendo: ¿a dónde está Dios? Y así de alguna manera, y aún, aunque esto está hablando para su pueblo, aún en medio del pueblo de Dios, la gente se queja en lugar de dar gracias a Dios. Sí, que el Señor pone, ¿verdad?, el Señor da y el Señor quita. Gloria a Dios. Deberíamos de tener todos, ¿verdad?, ese agradecimiento y no quejas. Tenía razones el pueblo de Israel para estar agradecido con Dios ante ese momento histórico de que lo sacó de la esclavitud. Debería de estar agradecido, ¿verdad? Por supuesto que sí. Habían sido rescatados de una esclavitud con mano poderosa. Vieron las plagas, cómo fueron contra los enemigos del pueblo de Dios, y a los hijos de Dios les preservó la vida con la sangre del cordero que pusieron en sus dinteles. Vieron la mano de Dios poderosa abriendo el mar. Con eso era suficiente para darle gracias por todas las generaciones. Dios les había dado maná de comer del cielo. Dios les estaba guiando a la tierra donde fluía leche y miel. Pero en lugar de agradecimiento, su boca siempre había queja. Su boca siempre había esa queja y esa queja. Ellos pasaron por el desierto, amados, pero su corazón estaba más frío que qué. O sea, a pesar de estar en un desierto con un sol, sus corazones estaban congelados. En nuestra vida, amado, yo creo que todos tenemos motivos para estar agradecidos con nuestro Señor. Seguramente tenemos muchos motivos para dar gracias. Pero posiblemente en nuestra boca, al igual que el pueblo de Israel, después hay solo quejas. Y no tengo trabajo, y no está esto, y no está el otro, y ya el Señor, ¿verdad?, no veo la mano, entonces, y esa amargura, esas continuas quejas, son un síntoma que nos estamos enfriando espiritualmente.
Entonces necesitamos avivar ese fuego del don de Dios que está en ti y en mí, con agradecimiento, con adoración, con acción de gracias, dice su palabra, aún en medio de las pruebas y la dificultad. Amén. Punto número 3. Con el enfriamiento espiritual aumentará tu temor. Aumentará tu temor. Y estamos hablando, amados, de ese temor que mata el cuerpo o que afecta a tu cuerpo y disminuye a la vez el temor a Dios, porque hay dos temores: el temor a Dios y el temor que mata tu cuerpo. Te va a matar a ti tu alma. Entonces fíjate que hay ese temor, hay un temor a Dios y un temor o miedo que nos llegue a pasar algo en nuestras vidas. No todos los temores son malos. Nunca hay que enseñar, ¿verdad?, que no hay que temer nunca, ¿no? Porque también Dios puso el temor como un mecanismo de prevenirnos de un peligro que vaya a ocurrir en nuestras vidas. Por ejemplo, si voy con alguien, ¿verdad?, y veo que va a 140 kilómetros por hora, pues te da un temor y bueno, pues le dices, pues bájale, ¿no? Entonces es algo que nos previene, ¿verdad? Que va a prevenir o te alerta de que puedes estar en riesgo. Pero cuando el temor es un mecanismo que tenemos miedo, ¿verdad?, que nos afecte, que nos mate, ¿verdad?, pero ya es de alguna manera, no es repentino, sino que es constante, es diario. Ese temor es el que ya no es correcto. Es un temor, de alguna manera es diferente al instinto que Dios nos puso, ¿verdad?, para estar alertas a ese temor que te va a congelar, que te hace cautivo, que te esclaviza. Y ese es el que no quiere Dios. Ese es el que no quiere Dios. Ese tipo de temor nos advirtió el mismo Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Y no temas a los que matan el cuerpo, mas a el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Verdad? ¿Tú crees que el COVID puede destruir tu alma y el cuerpo y mandarlos al infierno? Si tú crees, porque hay muchos pastores que temen temer, ¿verdad? Bueno, que temen por morir, perdón. Posiblemente no están seguros de su salvación. Posiblemente. No lo sé. Porque tú y yo deberíamos de estar preparados. Siempre. Cada día estar examinándonos con nuestro Señor y estar listos para partir con Él. Si tú crees que el problema que tienes, la enfermedad que tienes, como dice aquí la palabra, va a matar tu alma y la va a llevar a esa, témele. Témele, porque ese no es verdad de Dios. Entonces dice, ¿por qué temen, verdad, a lo que matan el cuerpo? ¿El COVID puede matar el cuerpo? Sí. ¿Verdad? Mas el alma no puede matar, porque tu alma está en los cielos, está escrito tu nombre en el libro de la vida. Amén, aleluya. Y eso no lo puede hacer nada. Pero que nosotros
podamos, ¿verdad?, realmente tener esa seguridad. Temed más bien a lo que puede destruir el alma. Y ese temor que tú tengas puede destruir tu alma porque te va de alguna manera a alejar, te va a alejar lo que tú tengas de Dios y puede poner en riesgo tu alma. Entonces, si el COVID está destruyendo tu fe, destruyendo tu alma, deberías tener más miedo a enfriarte y a perderte, amado. Si tú no eres salvo, tú estás escuchando este mensaje y no conoces a Jesucristo, deberías estar temblando de miedo, y sí. Y yo prefiero, amados, que tengamos temor para que, ¿verdad?, para que podamos seguir permaneciendo y vayamos al cielo, que endulzar tus oídos diciendo, no pasa nada, amado, ¿verdad? Y te enfríes en tu espíritu. Como leímos en 2 de Timoteo 1:7, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice la palabra de Dios que nos ha dado, sino de poder, amor y dominio propio. No nos ha dado un espíritu para estar en cobardía, temiendo. Cobardía es una clase de temor negativa. Un espíritu de temor que es completamente opuesto a la fe. En Mateo 8:26 dice el Señor, y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor se contrapone a la fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, si nosotros permitimos el temor en nuestra vida, vamos a estar, ¿verdad?, anteponiéndolo ante nuestra fe. Y va a disminuir tu fe por consecuencia. Juan 14:27, que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Juan 14:27. Que esta palabra sea de edificación, amados. Es una palabra que nos edifique, que nos centre, que nos despabile, que nos afirme en el Señor. Amén. Juan 14:27 dice la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque el Señor, ¿verdad?, nos enseña que si tenemos miedo, va a disminuir tu fe y te va a decir, hombre de poca fe. Es por eso, amados, que debemos esforzarnos en buscar desesperadamente las cosas de Dios, sin dudar, sin esperar, sin dejarlo. No te cruces de brazos como el de Proverbios, sino que lo hagamos ya, dejando de ser pasivos, por favor. Amén. El mismo Señor, hemos leído el Salmo 27, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dice la palabra de Dios, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Eso nos enseña y tenemos nosotros que agarrarnos de toda esa palabra que tantas veces nos dice, ¿de qué te vas a atemorizar si tu fortaleza es el Señor, es Jehová de los ejércitos? Si tienes temor, aún no has sido, ¿sabías que no has sido perfeccionado en el amor de Dios? Si tú dejas tener temor y crecer el temor en ti, no has sido perfeccionado. Te va a enfriar y no has sido perfeccionado. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, 18, por favor. Dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Oigan, porque el temor
lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿no? Y aquí, no, amado, no tiene que ver es que tanto tú ames a Dios, porque tú no tienes un amor perfecto a Dios. El amor perfecto es el que tiene Dios hacia ti. Ese es el perfecto amor. Y tanto amor que dio, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y entonces debemos aprender, amados, que su amor es perfecto y que Él hará su voluntad, y lo que está haciendo es agradable y perfecto. Como dice Romanos 12:2, que Él tiene el control, que Él me ama, y todo lo que yo pase, Él tiene su voluntad. Ahí está su voluntad. Tenemos que estar seguros que Dios nos ama y quiere lo mejor para mi vida. Que lo que estoy viviendo es parte solo de un proceso y es para mi crecimiento espiritual, para que yo lo siga buscando, que siga Él aferrado a Él, y que descanses en el amor de Él. En medio de cualquier situación, que estés en sus brazos reposando en Él. Y que tú le digas: Señor, yo sé que tú me amas y tu amor es perfecto. Tu amor en mí, no temeré mal alguno. Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré, mi Señor? Hágase tu voluntad y no la mía. Aleluya, ¿verdad? Y tener la actitud, esta actitud, ¿verdad? De seguir sirviendo al Señor, aferrado al Señor. Yo te compartía que cuando estuvimos acompañando, ¿verdad?, a la familia de toda nuestra pastora y toda la familia, sus hijos, wow, la verdad, hasta uno, yo decía, hasta se sentía uno, no mal, pero sí extrañado, que dice: Señor, uno quiere alentar, ¿verdad?, a esa sierva hermosa, a la esposa, ¿verdad?, del pastor Salvador, a la pastora Yolanda, de darle palabra, y quizás ella es la que te da mejor palabra a ti. Entonces, en medio de esos momentos difíciles es cuando realmente, ¿verdad?, uno saca y dice, y se ve que su relación con Dios es profunda, es estable, es fuerte, porque nos bendijo. Más bien, de verdad, que uno quiere decirle: Señor, ¿qué le decimos? Pero más bien ella, ¿verdad?, fue usada por el Señor y bendijo y oró por todos, y esa es la actitud que tenemos que entender, que nosotros sacar. En cuanto dejes tu primer amor, amado hermano, viene ese enfriamiento espiritual. Apocalipsis 2, para ir terminando, amado, e ir cerrando este mensaje que el Señor ha preparado para ti, para mí, amado. Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice: pero tengo algo contra ti. Y eso lo dice el Señor Jesucristo a su iglesia, a una de sus iglesias: que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es un error dejar ese primer amor, amado. Nos va a enfriar, nos va a congelar. Cuando te congelas, no te puedes ni mover y quedas ahí, ¿verdad? Cuando dejamos el primer amor de nuestra vida, siempre viene el enfriamiento espiritual y hay una consecuencia. Y necesitamos hacer las primeras obras. Yo te pregunto, ¿verdad? A lo mejor ya no hay la lectura, el estudio de la Biblia.
O si creemos haber aprendido lo suficiente y por eso ya no me disipulo. Si ya no hay oración, a lo mejor yo sé que muchos oran de manera individual, pero ¿qué tanto hay de disposición para orar con otros hermanos? ¿Menosprecias el culto, el servicio como en Malaquías, que acabamos de ver? Te quejas, ¿verdad?, del pastor, de los hermanos, de los consiervos, de otros, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta que el principal problema, amados, radica no en esto, sino que has dejado tu primer amor? Has permitido que el fuego de Dios se vaya apagando en tu corazón. Un cristiano frío es un cristiano desmotivado, apagado, sumergido en dudas, en temor, estancado en un crecimiento espiritual y no se encuentra el ánimo para hacer las cosas que antes, las primeras obras, como decía el Señor Jesucristo. Y lo peor es que dejamos de darle a Dios lo que Él se merece. No le damos lo primero, ¿verdad? Le damos lo que nos sobra. Vamos nuevamente a Malaquías, regresemos a Malaquías, por favor. Malaquías 1:8, ¿te acuerdas que leímos del 1 al 7? Pero ahora vamos a leer el versículo 8. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ofrecerle al Señor lo mejor. No una oración, ¿verdad? Ahí de ¿cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo realmente, ¿verdad?, estás disponiendo a Dios para estudiar su palabra? Un cristiano que está frío no tiene en la mente, amados, el regreso de Jesucristo. Está más sus ojos en los afanes, en los problemas que lo traen ahorita. Sin embargo, Él nos llama a que estemos listos, que mantengamos nuestras lámparas en aceite suficiente y encendidas, porque el Señor ya viene, Maranata. Es por eso que es este mensaje, amados, porque ahorita ¿cómo nos va a agarrar el Señor? ¿Congelados? ¿Y te vas a quedar? Porque la iglesia tiene que ser apartada para que se puedan venir ya estos días de tribulación. Entonces, amados, yo te invito a que vayamos a Lucas capítulo 12. Y con estos 2 versículos que me faltan voy terminando. Lucas capítulo 12 del versículo 35 al 40, por favor. Vamos a Lucas capítulo 12 del 35 al 40. Dice el Señor. Amén. Desde el 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, para que a la hora
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Aleluya, el Señor viene. Pero que seas, ¿verdad?, de esos que están en vigilia, que están con las lámparas encendidas, ceñidos, ¿verdad?, vuestros lomos con su palabra, viviendo en santidad, buscando de Él. A los que no les importa la venida de Cristo, ¿verdad?, pues no le dan importancia, ¿verdad? No predican, ¿verdad?, que el Señor viene, su vida por eso está en un temor, en afanes, sino solamente están en cosas, ¿verdad? No del cielo, del reino de los cielos, sino en los afanes de esta tierra. Siempre, amados, el enfriamiento espiritual nos llevará a alejarnos de Dios. Posiblemente no de la iglesia, y posiblemente. Ya los que realmente ya no van a la iglesia, ahora sí. Pero podemos seguir congregándonos, hasta podemos seguir sirviendo, pero con un corazón frío. Entonces también no es solo es a los que abandonan la iglesia del Señor, o están, ¿verdad?, en iglesia, buscando una iglesia perfecta, que sea un termómetro de acuerdo a donde ellos se quieran sentir bien. ¿Cómo podemos evitar este peligro de estar enfriándonos? Nosotros, amados, en Santiago 4 del 7 al 10 nos dice, ¿verdad?, cómo podemos evitar este enemigo silencioso, peligroso, y que usa Satanás, obviamente para enfriarte, claro, con susurros, con engaños, con pensamientos. Y con esto termino. En Santiago 4 del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Sometámonos todos, amados, a Dios. Todos volvamos nuestros ojos al Señor, con pasión, con entrega, sin que nada se quiera, ¿verdad?, levantar, ni que nos quiera obstruir, ni justificación. Sometámonos a Dios, dice aquí la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, acércate a Dios, amado. Si tú has estado, ¿verdad?, ahí encerradito, está bien, gloria a Dios, pero acércate a Dios. Participa en la iglesia de Dios. Comparte la palabra de Dios. Acércate a Él. Haz un altar en tu casa, alabanza, adoración. Acércate a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Que nos dejemos nosotros, amados, realmente de hacer nosotros nuestra vida, ¿verdad?, para vivir en el mundo, sino que realmente podamos vivir una vida santa, agradable al Señor, purificando nuestros corazones. Dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Amén. Humillémonos delante del Señor. Y amado, para esto, amado, estamos orando, y precisamente para ayudar a los hermanos que no han podido, ¿verdad?, discipularse desde hace un buen tiempo. Queremos, amados, empezar a abrir esos discipulados. Por lo menos ahorita va a ser virtual un discipulado, y hago ese llamado para que pueda ser obediente a Dios, para que este mensaje te haya llegado, para que este mensaje haga fruto en ti, para que este mensaje te saque, ¿verdad?,
de un enfriamiento posiblemente que estés teniendo. Si no lo has tenido, gloria a Dios, doy gracias a Dios y qué bueno. Y ahora sirve, ahora predica, ahora participa, ¿verdad? Entonces, vamos en la semana y el Señor está poniendo hasta ahorita, bueno, pues en nuestra iglesia, el día jueves de empezar de esta semana, un discipulado virtual, que va a ser como lo hacen los niños. Y si lo hacen los niños, y si lo hacen tus nietos, ¿por qué tú no vas a poder? Porque tú puedes, es que sí, mi nieto o mi hijo sí toma sus clases en línea y ahí lo veo y ahí lo cuido. Pues ahora tú toma esa bendición, ¿verdad? Y si no hay, pídele a alguien. Hay barreras, lucha contra todo lo que se te quiera levantar. Pero agrada al Señor, busca de la palabra, vamos a buscar a conocer más el Señor, a escudriñar su palabra, a buscar de Él, vamos a adorar. Entonces también ya hablé con el ministerio de alabanza para que podamos no adorar como servicio, pero entre el discipulado estar adorando, alabando, ¿verdad? Y también si alguien quiere participar con una adoración, aleluya, y que pronto podamos todos, ¿verdad?, estar compartiendo un estudio, una palabra. Yo primeramente pues voy a estar compartiendo los estudios, pero ahí vamos a estar todos edificándonos con la palabra de Dios, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, buscando de Él en medio de este tiempo. Perdón, hermanos, si esto, ¿verdad?, no lo hicimos antes, pero es tiempo, ¿verdad?, que ahora el puesto del Señor para que nos podamos levantar y buscar de la palabra de Dios. Entonces en el grupo y en el Facebook voy a poner una liga para que el día jueves a las 8 de la noche, jueves 8 de la noche, podamos tener estos discipulados. Amén. Entonces, por favor, ora al Señor, ríndele al Señor ese tiempo, hazlo para el Señor, no para que quedemos bien, que sepan que yo estoy aquí presente, sino que esto es personal, porque necesitamos mantener ese fuego del don de Dios que mora en ti y en mí. Por sanidad espiritual, por buscar, por crecer, ¿verdad?, en el camino del Señor. Entonces, amado, jueves a las 8 de la noche, compártele esta noticia a los demás. Si tú, ¿verdad?, tienes algún, o sea, creo que en todos vamos a poder tomar ese discipulado. Si tienes algún problemita que por el teléfono algo, háznoslo saber para que el Señor pueda establecer otra forma, pero esfuérzate, sé valiente. Yo creo que si tienes algún familiar, ¿verdad?, que te pueda estar explicando cómo hacerlo los primeros días, va a ser muy sencillo. Voy a tratarlo de que pues de alguna forma no tengas que hacer tantas cosas, pero pues que nada más tengas en tu aparatito ese celular, que podamos conectarnos a las 8 en punto, que podamos estar estudiando, discipulándonos, buscando la palabra de Dios. Y con eso vamos a estar empezando, y todavía nos faltarán más cosas. Que el Señor nos dé esa creatividad, que el Señor nos vaya poniendo cosas preciosas, pero que podamos ser fieles a Dios, no a las personas, a Dios. Mantengamos ese don de Dios que ha puesto en ti y en mí, ese fuego encendido y ardiendo, ¿verdad?, para que no nos enfriemos, para que estemos buscando todos los días, no solamente los domingos, sino que entre semana. Y aparte, ¿verdad?, tenemos los grupos de oración, y ahí sí, ¿verdad?, si no estás en un grupo de oración, házmelo saber, pero por favor, que estemos, ¿verdad?, abriendo esos discipulados. Y a los que también eso lo hacemos porque muchos han estado compartiendo la palabra,
muchos han recibido al Señor y como no hemos tenido abierta la iglesia desde entonces, no ha habido alguien, o a lo mejor sí lo han hecho, pero queremos que todos estemos en misma unión espiritual, compartiendo la misma palabra para que edifiquemos juntos y que pues también esas personas recientes en Cristo pues tengan, ¿verdad? Ese conocimiento de la palabra, ese crecimiento, pero vamos a estar todos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces eso lo vamos a hacer a partir de esta semana. No solamente es el mensaje, sino también el Señor ha puesto esto en nuestro corazón para que podamos mantenernos en el fuego de Dios. Amén. Espero, amado, que realmente el Señor prepare tu corazón, ponga el querer como el hacer. Primeramente que nosotros aceptemos que nos hemos enfriado. Que si tú eras de los que buscaba al Señor, ibas a todos los discipulados, ibas a una célula y ahora ya no lo haces, ¿verdad? Tenemos ahora la forma, pero falta que tú lo reconozcas, tengamos un arrepentimiento sincero y que volvamos a buscar las primeras obras, como dice Apocalipsis, porque el Señor viene, nos tiene tenemos que irnos velando, encendiendo nuestras lámparas. Amén. Entonces te invitamos este jueves a las 8, va a ser por todo en línea, entonces no hay, ¿verdad?, de alguna manera pretextos, justificaciones, pues tú ya pónselas al Señor, ¿verdad? Y Él de alguna manera pues no le podemos mentir. Él sabe si tenemos, ¿verdad?, el tiempo, los recursos, la manera, si estás haciendo algo para que puedas, ¿verdad?, inclusive librar esa barrera que se te esté poniendo. El Señor abre puertas y bueno, pues ahí es donde nosotros podemos estar haciéndolo, ¿verdad?, para el Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por su amor, por su gracia. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una alabanza que en lo personal a mí me gusta mucho, pero que nos habla de que ya viene pronto la recompensa. Nuestro amado Pastor Salvador ya tiene esa, ya, ¿verdad? Él tiene su galardón, está ahí su corona de justicia, Él está preciosamente ahí delante de nuestro Señor. Y ahora a nosotros nos toca, ¿verdad?, seguir subiendo esa escalerita, ¿verdad?, de esta carrera de la fe, y pues para que podamos estar delante de nuestro Señor. Amén. Alabándole, adorándole, y bueno, pues vamos a alabar al Señor. Con esta nos despedimos. Que Dios me los bendiga, que la palabra haya sido de edificación para ti. Compártela a algún hermano que tú sepas que no se esté congregando, porque el llamado es para todos sus hijos, que ninguno, ¿verdad?, se enfríe, que es momento de estar velando más que nunca. Amén. Que Dios me los bendiga, que el Señor les guarde y primeramente el Señor. Nos vemos el jueves. Dios les bendiga.